tema que siento hablarle a la congregación hoy es la obra maestra. Puede que parezca extraño tomar una lectura de la escritura como esta, de uno de los cuadros más magullado y sangriento de la Biblia, cuando la Biblia dice que este siervo perfecto, que fue afligido y molido y rasgado, y aún así tomar un texto de eso como la obra maestra. Muy extraño. Pero mi mente está pensando esta mañana, mientras nosotros viajamos al pasado, o yo viajo algunos años, fui invitado a Forest Lawn en California, más arriba de Los Ángeles. Mi primer propósito de ir allá era para visitar la tumba de Aimee Semple McPherson, la fundadora del movimiento cuadrangular. Y yo fui a su tumba. Y aunque yo no estoy de acuerdo con la mujer como ministro, pero aún así, en mi corazón doy admiración y respeto por lo que ella se paró firme en la hora y la persecución y cosas por las que ella tuvo que pasar, y en el tiempo en que ella estuvo aquí en la tierra, y luego por su hijo amado, el cual es un íntimo amigo mío, Rolf McPherson. Y un grupo de ministros fuimos allá, y ellos no tuvimos tiempo de entrar en al lugar donde tenían la cremación y ponen los cuerpos en una pequeña caja en el lado de la pared. Y ahí adentro ellos tienen algunas cosas sobresalientes, tales como la última cena, y está alumbrada por la luz del sol real. Y ellos tienen una persiana que les da, cuando ellos entran hay luz, y luego mientras ellos comienzan a hablar se oscurece, y después de un rato todo se pone oscuro, y luego la gente sale. Y ellos tienen toda la cena. Y la mujer que tenía el secreto de cómo trabajar el vidrio en este lugar, pues para hacer esos cuadros, pues eso vino por medio de una familia desde hace muchos años. Y el arte solo fue pasado a los hijos, y la última fue una mujer. Y ellos estaban preparando este cuadro. Y cuando ellos fueron a moldear y a quemar el vidrio, hornearlo, de Judas Iscariote se quebró. Así que lo intentaron de nuevo y se volvió a quebrar. Y ella dijo, tal vez nuestro Señor no quiere el retrato de su enemigo a su lado. Y dijo, si se vuelve a quebrar, no completaremos el cuadro. Pero esa vez no se quebró. Entonces, por supuesto, esa fue una cosa sorprendente de cómo sucederían tales cosas. Pero entonces, una de las cosas principales que me interesó en Forest Lawn fue la gran escultura de Miguel Ángel, el monumento de Moisés. Esa es una reproducción allí, por supuesto, no es la original, pero fue una gran obra maestra. Y mientras me paré y la miré, me gustó eso, algo que parece que representa, que tiene algo en sí. Me gusta mucho el arte. Creo que Dios está en el arte. Creo que Dios está en la música. Creo que Dios está en la naturaleza. Dios está en todas partes, y cualquier cosa que es contraria a lo original es una perversión. Dios está en la danza, no la clase de danza que hacen por aquí, sino cuando los hijos e hijas de Dios están en el Espíritu de Dios. ¿Ven? Eso es danzar. Pero como aquello con lo que tuvo que contender hasta las 2 de esta madrugada allá en la calle, eso es la perversión de ello. Pero esta y la obra maestra que Miguel Ángel había hecho, le costó algo para hacer eso. Él fue un gran hombre y le costó una gran parte de su vida, porque pasó muchos años esculpiendo. Solo tomó una piedra y de mármol y siguió esculpiéndola. Y ven, solo el hombre, el escultor mismo, tiene en su mente lo que está tratando de hacer. Él es el único. Ustedes pudieran ir y decirle, ¿para qué le está picando esa roca? Para el forastero que no sabe lo que está en su corazón. Son tonterías.
Pero para el hombre, el escultor mismo, él tiene una visión en su mente. ¿Qué está tratando de hacer? Y está tratando de reproducir lo que tiene en su mente en la forma de un monumento. Y por esa razón lo está cavando de las rocas. Y para hacer esto, tienen que comenzar bien desde el principio. Y tienen que seguir el patrón. ¿Ven? No pueden tomar una pequeña pieza para comenzar. La haremos de esta manera. No, yo creo, no, él tiene que tener un patrón exacto. Y en su mente, él tiene ese patrón y no puede desviarse de ese patrón. Ahora, para poder hacer esto, él tuvo que dibujarlo en su mente porque no tenemos fotos reales de Moisés. Pero él tuvo que formar un cuadro mental de cómo era Moisés exactamente. Ahora, un escultor genuino está inspirado, como un poeta genuino o cualquier cantante genuino, músico, lo que pudiera ser. Todo lo que es real tiene que venir por inspiración. Miguel Ángel debió haber tenido la inspiración de cómo se miraba Moisés realmente, y él captó en su mente lo que Moisés debió haber sido. Así que él comenzó en esta gran pieza de mármol a cortar el patrón y rebajándola y alisando hasta llegar al cuadro real de lo que debió haber estado en su mente. Entonces, cuando él lo perfeccionó tanto, cada esquina suavizada y cada lugar pulido y los ojos exactamente bien, cada cabello y la barba, todo exactamente como era, él se paró a lo lejos y lo observó. Yo pienso de los muchos años difíciles de labor, en cómo él tuvo que mantener esa misma visión todo el tiempo en su mente de lo que él iba a hacer. Y solo piensen, esa visión en su mente por tantos años para hacerlo que se mirara exactamente lo que era. Él captó la visión primero y cómo tuvo que trabajar hacia esa visión, cortando y rebajando, y cuando llegó a perfeccionarlo hasta que realmente llegó a ser perfecto, él se paró y lo miró cuando él terminó aquella mañana con un martillo en la mano. Y él estaba tan inspirado cuando lo miró porque la visión de su mente estaba delante de él en la realidad. Lo que él había visto y su concepto de qué era Moisés, ahí estaba formado delante de él. Lo que había tenido en su corazón todos esos años de esfuerzos y horas de dolor y angustia y críticos y todo lo demás. Pero aún así él permaneció fiel a su visión hasta que fue completada. Y entonces, cuando fue completada, él se paró a lo lejos con el martillo o el martillo de escultor en su mano y miró ese monumento, y la inspiración de la visión que él había visto de cómo hacerlo lo inspiró tanto que la inspiración lo impresionó a tal grado que llegó a estar fuera de sí y lo golpeó en la rodilla y dijo: «¡Habla!». Ahora hay un defecto en esa gran imagen. En la rodilla derecha, justo arriba de la rodilla, como 6 pulgadas, hay un lugar. Yo he puesto mi mano sobre él, como así de profundo. Después que él había dedicado todo ese tiempo, años y años, para hacer esto, luego bajo la influencia de ver cumplirse lo que había visto en su corazón y en su visión, y lo que deseó ver, estaba completado. Y cuando fue completado, él fue tan inspirado por ello, a tal grado que él pensó que su propia obra maestra debía hablarle a él, y la golpeó en la pierna y le gritó: «¡Habla!». Y eso produjo un defecto en ella. Puso un defecto en la imagen. Para mí, el defecto fue lo que la hizo la obra maestra. Ahora, tal vez para la mente que pueda pensar diferente, ustedes pensarían que eso la echó a perder. No, para mí eso la hizo lo que fue. Eso porque después de tantos años de trabajo meticuloso y esfuerzos e inspiración y demás para hacerla,
Su esfuerzo había sido probado que no fue en vano, era perfecta. Y por eso él clamó, habla, porque había visto delante de él que él había sido capaz de lograr, de cumplir la visión que estaba en su mente. Y por lo tanto, bajo inspiración, él hizo algo fuera de razón, fuera de lo ordinario. La golpeó y clamó, habla. ¿Ven? Él no hubiera hecho eso si lo hubiera pensado, pero no lo pensó. Fue la inspiración de ver lo que había tenido en mente estando allí perfectamente delante de él. Sus esfuerzos y sus preocupaciones y largas noches, encerrado y apartado del mundo por días, y tal vez se comía un sándwich y la pulía y se hacía atrás y no, eso no es exactamente la manera que era. Ahora tiene que llegar a esto y puliéndola. Luego cuando la vio perfecta, entonces él la vio en la realidad. El negativo de lo que estaba en su mente había llegado a ser real. Llegó a ser el positivo. Por lo tanto, brotó dentro de él y fue tan real que él tuvo que clamar, habla. Para mí, eso fue un reflejo. Fue un cumplido a su obra, que su propia obra lo inspiró tanto que llegó a estar fuera de sí como para golpearla y decir, habla. Yo me paré allí y miré el monumento, pensé en las horas que el hombre ha de haber dedicado para hacer eso. Ellos dijeron cuántos años fueron. Pero eso fue un reflejo para él, porque fue una contribución a su gran arte, su gran obra que estaba haciendo. Y cuando finalmente pudo lograrlo, fue muy grande. Ahora volteemos la página de Miguel Ángel y cerremos el libro. Y abramos otro libro y leamos del gran escultor, el Todopoderoso, quien antes que hubiera un mundo y antes que fueran puestos los fundamentos, él tenía en su mente lo que quería. Y él quería hacer al hombre a su propia imagen. Quería hacer algo en la realidad de lo que era una visión para él, lo que estaba en su pensamiento. Ahora, para Miguel Ángel, eso fue un atributo de su pensamiento. Y Dios quería hacer a un hombre a su imagen, el gran escultor. Y él comenzó a trabajar en él. Y nos fijamos mientras él iba trayendo de los materiales. Los primeros tal vez fueron peces y luego las aves y luego los animales que se arrastran sobre la tierra y muchas cosas que él trajo. Pero finalmente, mientras él arrullaba, siendo el creador, él no era como un hombre ahora, un escultor que tiene que tomar algo que ya ha sido creado para labrar una imagen. Él era el escultor de las cosas eternas. Era el escultor que podía crear y traer a existencia aquello que tenía en su mente hacer. O en otras palabras, él puede materializar lo que sus atributos deseaban. Y a medida que él comenzaba a obrar con los animales que se arrastran, como los pequeños animales sobre la tierra, y luego él comenzó a traerlo de eso a algo más alto. Entonces finalmente lo trajo a los animales más grandes, tales como el león, el tigre, el oso. Entonces lo trajo a la vida, tal vez de los monos y los simios y demás. Ahora, no una evolución, como pensamos que venimos de una eso fue una creación completa. Dios obrando según un patrón. Pero finalmente vino sobre la tierra una perfección. Y ese fue un hombre. Y luego él pudo ver en ese hombre
que se parecía a él. Así que ahora cuando él lo vio, él era un reflejo de lo que era su Creador. Ahora Dios había logrado lo que él quería, un hombre a su propia imagen. Y entonces yo podría decir esto, que cuando él hizo a este hombre, aún había algo con respecto a él que no se miraba exactamente bien, porque él estaba solo. Y así era como Dios había estado, solo. Él era el Eterno. Y ahora el hombre, a la imagen de Dios, también existía sobre la tierra, solo. Así que él debió haberle dado un golpecito en su costado izquierdo. Y de ahí, él tomó la parte que salió al golpearlo y le hizo una compañera, una esposa. Entonces, él ya no estaba solo. Él tenía a alguien con él. Y esa fue su gran obra. Y él, como cualquier gran escultor, tomaría su obra maestra. Ahora, primero, él tenía una obra maestra de sí mismo. Pero ahora, él vio que la obra maestra estaba solitaria, como él estaba. Así que dividió la obra maestra, golpeándola en el costado, y trajo una compañera. Y ahora, para hacer a los dos uno, él los puso como cualquier gran escultor en un lugar que era hermoso. Un escultor no haría una gran obra maestra y luego llevarla y ponerla en algún callejón en alguna parte o esconderla detrás de edificios. Como nos dijo nuestro Señor, un hombre no enciende una luz y la pone debajo de un almud. Cuando llegamos a hacer las obras maestras de Dios, no somos escondidos en algún callejón. Nosotros debemos alumbrar. Así que vemos que él, después que había hecho esta obra maestra, la colocó aquí en la tierra y la puso en el lugar más hermoso que había, en el huerto del Edén. Él colocó su obra maestra, los dos siendo uno, en el huerto del Edén. ¿Cómo debió haberle agradado a él, que vio que esta obra maestra estaba bien? Él, después de eso, nos damos cuenta de que él descansó. Estaba tan agradado con su obra. Ahora recuerden que mi opinión, la obra maestra fue el golpe que estropeó la obra maestra de San Ángel de Moisés en el monumento. Y fue el golpe que hirió el costado de su obra maestra, lo que trajo a la novia. Y ahora los vemos como una familia, obra maestra, en el huerto del Edén. Cuán hermosa era y le agradó tanto a él, a tal grado que él entonces descansó. Él dijo, yo descansaré. Pero mientras él estaba descansando y confiando en su obra maestra, su enemigo entró y encontró esta gran obra maestra. Y él, por engaño, él se metió por debajo de los muros del huerto. Y entonces él estropeó esta hermosa obra maestra. Él la estropeó de tal manera que cayó. Ahora, estoy tratando de vigilar ese reloj y le pedí a Mike, mi sobrino, que sonara esa campana a 30 minutos, pero él no lo ha hecho y yo ya tengo 30 minutos. Pero continuaremos un poco más. ¿Ven? Ahora, yo no quiero quebrantar estas reglas. Yo mismo hice estas reglas, ¿ven? Y y aquí uno está quebrantando su propia regla. Ahora, fíjense. Entonces, en esta obra maestra, cuando Satanás echó mano de ella, el engañador atravesó los muros y él estropeó esta obra maestra. Porque de la manera que él lo hizo, ¿cómo lo hizo? Entraré más en detalle sobre eso. ¿Cómo él lo hizo? Esta obra maestra estaba amurallada por la palabra.
la palabra de Dios. Y la obra maestra misma de la familia estaba fortificada por esta palabra. Pero la parte quebrada, que había sido quebrada del original, se salió de detrás de aquel muro y le dio a Satanás una oportunidad para estropearla. Y ahora, como ustedes ya saben lo que yo creo sobre esas cosas, así que no tendré que decir eso. Pero la obra maestra fue quebrada. Pero el gran escultor, cuando él vio la caída de su familia, la obra maestra, no estaba dispuesto a dejarla allí, boca abajo y arruinada. Él comenzó a obrar inmediatamente para edificarla de nuevo. No estaba dispuesto que pereciera, que se quedara ahí todo el tiempo, porque Él es Dios y no será derrotado. Así que comenzó a obrar inmediatamente y comenzó a edificar de nuevo un hombre a su propia imagen. Ahora nos damos cuenta de que el mundo antediluviano vino y destruyó toda la cosa, porque los pactos que fueron hechos condicionalmente. Si ustedes no harán esto o si harán eso, Dios, el gran escultor, vio que el hombre no podía guardar un pacto. Simplemente no lo puede hacer. No hay manera en lo absoluto. En la entrevista hace unos momentos, yo estaba hablando con una persona en el cuarto, que está presente ahora. Dijo, pero hermano Branham, yo tengo tantas cosas que yo sé que están mal, y una mujercita piadosa. Yo le dije, pero, mire hermana, usted no se mira a sí misma. Solo es lo que es su deseo y lo que usted trata de hacer. Y si realmente ama al Señor, usted trata de servirle a Él con todo su corazón. Y entonces todos sus errores están escondidos en la sangre del Señor Jesús. ¿Ven? ¿Ven? Él hizo un camino. Así que Él comenzó entonces a quitar al hombre de sus pactos, de decir, si tú haces, yo haré. Y comenzó con un hombre llamado Abraham. Y le dio a Abraham un pacto incondicionalmente. Cada vez que él comenzaba una obra maestra, Satanás la tomaba por causa de la palabra. Pero cuando él comenzó con Abraham, dijo, yo ya lo he hecho. Ahora, esto es incondicionalmente. No lo que si tú haces, yo haré, sino yo ya lo he hecho. Ahora, el escultor está determinado a tener esta obra maestra. Entonces de Abraham vinieron los patriarcas. Y los patriarcas realmente, ahora, ¿qué está haciendo Dios? Está reedificando esta obra maestra que había caído. Así que en los patriarcas, el primero que encontramos es Abraham. Ahora observen, toda obra maestra es puesta sobre un fundamento, una escultura. El monumento de Moisés, de Ángel, está sobre una pieza de mármol de 3 o 4 pies. Tiene un fundamento. También Dios, al preparar esta obra maestra, la puso sobre el fundamento de los patriarcas. Y el fundamento de los patriarcas primero era Abraham, luego Isaac, luego Jacob, luego José, las 4 esquinas. Y ahora, Abraham era el fundamento de fe. Digamos que tenía 4 fundamentos. El fundamento de fe era Abraham. El fundamento de amor era Isaac. El fundamento de gracia era Jacob. La gracia de Dios para Jacob. Cualquiera sabe eso. Pero en José era la perfección. Ahí es donde él pudo asentar el monumento. No sobre el primer fundamento, el segundo fundamento, el tercer fundamento, sino sobre el 4º fundamento. Abraham representó a Cristo, por supuesto. También Isaac, en amor. Abraham lo hizo en fe. Isaac lo hizo en amor. Jacob lo hizo por su gracia, porque Jacob significa engañador. Y eso es lo que él era. Pero la gracia de Dios estaba con él. Pero cuando llegó a José, no hay nada contra él. Solo
una pequeña marca, porque el fundamento también debe ser una obra maestra. Cuando él le dijo a su padre, el profeta, dile a Faraón que los de tu familia son ganaderos y no pastores, porque un pastor es una abominación a los egipcios. Pero cuando el anciano profeta llegó delante de Faraón, él dijo, tus siervos son pastores. Así que eso la marcó, ¿ven? Por eso todavía lo hace la obra maestra. Ahora, los fundamentos fueron puestos por medio de fe, amor, gracia y hasta la perfección por medio de los patriarcas. Ahora, el trabajo del cuerpo que le fue dado a esta gran obra maestra fueron los profetas, los cuales eran la palabra. Espero que ustedes lo puedan leer. ¿Ven? Los profetas, no las leyes. Los profetas, porque los profetas eran la palabra vindicada, que forman el cuerpo. No los patriarcas, los profetas. Ellos eran la palabra. Finalmente, como él comenzó allá en los días de Moisés y vino a través de los profetas a cada uno, y finalmente edificando el cuerpo, acercándose más todo el tiempo, y el más grande de todos ellos era Juan. La Biblia así lo dice. Jesús lo dijo, nunca ha nacido hombre de mujer tan grande como Juan el Bautista, porque él era el que pudo introducir la palabra. Y entonces vino finalmente la gran cabeza, la cabeza de todo ello. El resto del cuerpo solo habló de ella. El fundamento fue puesto por los patriarcas, pero el cuerpo fue edificado por la palabra, los cuales eran los profetas, y aquí viene la cabeza de todo ello. Jesús vino a la escena. Ahí cuando esta piedra de corona fue puesta sobre ella, encontramos en él toda la obra de Dios. Encontramos en él el reflejo perfecto de la palabra, porque él era la palabra, la plenitud de la palabra.